Bueno, partamos. La clase pasada estábamos hablando del tipo de posesiones, estábamos clasificando la regular, la irregular, la evidente, la clandestina, y a propósito también revisamos los títulos, vimos cuáles eran los títulos que nos importaban en materia de bienes. Es importante que los distingan, es importante que sepan lo que significan y sobre todo que tengamos muy claro la diferencia entre título traslaticio y el de mera tenencia, ¿ya? Lo más importante respecto a mera tenencia es que necesariamente reconozco dominio ajeno. Y ahora íbamos a seguir con el tema de la teoría de la posesión inscrita, ¿ya? En cuanto a teoría de la posesión inscrita, ya vimos cómo funcionaba el asunto de la prueba. ¿De qué nos servía la inscripción en los inmuebles? Bueno, la inscripción nos servía, si es que esta tenía 1 año o más, era plena prueba de mi posesión. Para eso servía en los inmuebles. Ahora, obviamente, si mi inmueble no estaba inscrito, en tal caso voy a tener que probar por otros medios de prueba mi posesión. Y ahora vamos a ver el tema del inicio y la pérdida de la posesión. Y aquí hacemos una distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles. El inicio de los muebles, ¿cómo puedo comenzar a poseer algo? Por ejemplo, quiero poseer este mouse. Bueno, con la concurrencia del corpus y el animus. Simple y llanamente, no hay nada sorprendente en el inicio de mi posesión. ¿Y cómo se pierde mi posesión sobre este mouse? Depende. Como con solo la concurrencia del corpus y lo iniciado, tenemos que ver qué pasa con estos dos elementos concretamente para ver su pérdida. Si yo pierdo el corpus, o sea, ya se me perdió el mouse, no lo encuentro por ninguna parte, significa que ya no tengo acceso a lo material del mouse. Y nosotros habíamos dicho que el corpus tenía que ver con esta posibilidad de acceso, más allá de la distancia física. Entonces, no lo encuentro por ninguna parte, lo tengo perdido hace meses el mouse. Bueno, perdí el corpus, pero yo me sigo creyendo dueña del mouse. Yo sé que cuando lo encuentro es mío. ¿Ok? Como cuando se me pierde esa prenda de ropa que me gusta, o se me perdieron la copia de las llaves de la casa, qué sé. Entonces, mientras yo tenga el animus, aunque pierda el corpus, sigo teniendo la posesión. Y aquí pasa una cosa interesante, porque como dijimos, la posesión no es única, exclusiva y excluyente, porque es un hecho. Y como hecho que es, otros pueden iniciar posesión. O sea, puede ser que yo haya dejado el mouse en la casa de mi madre haya comenzado a utilizar el mouse y ella ni siquiera se acuerda, piensa que ella lo compró. Uno puede tener esas ideas a veces, sobre todo cuando estás mayor, y comienza a usarlo y jura de guarda que es suyo, entonces inició su posesión sobre el mouse. Tiene el corpus y tiene el animus ella. Ambas somos poseedoras, pese a que ella tiene el corpus. Yo claramente no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa si de repente llego a la casa de mi mamá y veo el mouse y veo que lo está usando? Tengo varias opciones. Una es decirle, mi mouse, me lo llevo. Podría ser una opción, seguramente ya me lo va a dar sin ningún problema, pero también podría ser que yo decidiera abandonar el mouse, ¿verdad? Que ya me lo está usando, que parece que lo necesita, ya no importa, será ok, no hay problema. Entonces, si yo pierdo el animus, inmediatamente pierdo la posesión. De hecho, lo pierdo aunque yo tenga el corpus. O sea, yo podría eventualmente tener conmigo, efectivamente, este mouse, que estoy usando, y mi mamá me dice, oye, Meli, ¿sabes que yo necesito un mouse para poder trabajar? ¿Me podrías prestar el tuyo? Y yo lo miro, no te preocupes, te lo regalo. ¿Ya? Desde ahora, este mouse es tuyo. Solo lo voy a utilizar ahora para terminar la clase. Si se fijan, si les digo, este mouse es tuyo, aquí pasa una cosa interesante, porque estoy reconociendo dominio ajeno. Ya en este minuto, dejé de ser poseedora del mouse, porque no tengo ánimo. Soy mero tenedora porque le digo además, este mouse es tuyo. Uno dirá, bueno, no he hecho la tradición de la cosa, así que no he hecho dueña a mi madre. Correcto, no necesariamente tiene que ser dueña, pero es poseedora, porque puede acceder al mouse y ya se cree dueña. Entonces, hay corpus y hay ánimos. Entonces, no confundamos el dominio con la posesión. ¿Dudas hasta aquí del inicio y pérdida de las cosas muebles? Deditos hacia arriba, deditos hacia abajo. ¿No? ¿Subiremos? Todo bien, sí, Todo bien. entiendo. Ya. Vamos entonces ahora a la parte dura, el inicio de la posesión de los inmuebles. Aquí vamos a tener que distinguir cuál es el título que nos está permitiendo iniciar la posesión. Recordemos que para los bienes inmuebles nosotros no podemos ocupar, ¿no? Recordemos un poquito incluso lo que son los modos de adquirir. ¿Ya? Los modos de adquirir tenemos la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la ley, uy, me salté uno. La tradición la dije, ocupación,
accesión, tradición, prescripción, sucesión por causa de muerte y ley. Ahí está. No sé cuál me faltó antes. Y la ley. ¿Ok? Tenemos estos 6. Y nosotros tenemos que analizar, ¿puedo efectivamente adquirir el dominio de los inmuebles a través de todas estas formas? No. ¿Por qué? Porque la ocupación solamente nos va a servir para los muebles. Entonces vamos a descartarla. Chao, la ocupación. Nos quedó entonces el resto, los otros 5. En estos otros 5, siempre yo requiero un título para poder iniciar efectivamente la posesión de un inmueble. Yo no, la prescripción, por ejemplo, necesito poseer para poder adquirir por prescripción, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar la prescripción de esta discusión, porque estamos hablando efectivamente de cómo iniciamos una posesión. Entonces, no puede ser que estemos hablando de que requiere una posesión para poder poseer, no. La prescripción la sacamos. Nos quedan 4. Nos quedan entonces la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la ley. ¿Correcto? De estas que tenemos, la tradición, para que opere, requiere un título traslaticio. Bueno, ese es el título que opera para la tradición. Para la accesión, la ley sería el título, o algunos dicen que la misma accesión sería el título. Entonces, ahí tendríamos ese título. Y en cuanto, bueno, tenemos la ley, que sería también efectivamente la ley, y la sucesión por causa de muerte, el título también sería la ley. Ya. Entonces, cuando yo quiero efectivamente analizar el inicio de la posesión de los bienes inmuebles, tengo que ver cuál es el título por el cual estoy iniciando mi posesión. En el caso de la accesión en concreto, como el principio por el cual yo estoy adquiriendo no es traslaticio, sino que es originario, yo no requiero inscribir para iniciar mi posesión. ¿Y en qué situación nos estamos encontrando? Yo tengo un predio. Este predio tiene la ribera de un río al lado, un río que pasa. Y el río, a ciertos días del año, se achica, incluso hasta casi que se seca, y después otros días se agranda. Cuando el río se seca y deja efectivamente tierra disponible para la labranza, deja tierra para poder pasear o para lo que sea, ese pedazo de tierra yo lo he adquirido a mi inmueble por accesión. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que mi inmueble creció, pero formalmente hablando ese crecimiento no es necesario inscribirlo. ¿Se entiende cómo funciona la accesión? También opera cuando aparece una isla, por ejemplo. Yo tengo un terreno, tengo un lago, y en medio del lago bajó el nivel del agua, así que aparece una islita. Esa islita no tengo por qué inscribirla. Entonces, la accesión, cuando yo tengo que ver cómo inicio la posesión en este sentido, no es necesaria la inscripción jamás. No importa si el inmueble está o no está inscrito. ¿Dudas hasta acá del tema de la accesión? No. Distinto es si el título es traslaticio. Ahí tenemos un tema. Traslaticio, como ya vimos antes, aquí en los títulos, son aquellos porque por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Esa es la parte que decía que tienen que tener muy en claro. Por tanto, si por su naturaleza sirven para transferir el dominio, normalmente estamos hablando de que hay una persona que tiene el dominio, otra persona que quiere adquirirlo, y normalmente estamos hablando de tradición. No es la única forma, porque también podría ser por la exclusión por causa de muerte, también está la laricia. El causante falleció y todo el patrimonio del causante pasa a sus herederos. Entonces también es traslaticio. No piensen que traslaticio es solo tradición. ¿Ya? Aquí hay que distinguir si el inmueble se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. Si se encuentra inscrito, vamos a tener que aplicar artículos 724 y 728. Siempre hay que inscribir, si no, no se puede iniciar la posesión de un bien inmueble. Por eso decíamos que si yo el día de mañana me compro una casa y la dejo abandonada en alguna parte, y es una casa en términos generales de un cierto valor que no entran en el saneamiento de la pequeña propiedad raíz. Una casa no se aplica esa normativa. Y la dejo abandonada en el tiempo, pero no está ruinosa ni nada, solo la tengo ahí. Si está inscrita mi nombre, no la voy a perder. Jamás. Porque mientras mi inscripción esté vigente en el conservador de bienes raíces respectivo, eso me sirve de garantía para mi posesión. O sea, no puede ser que alguien llegue, se meta a mi casa y diga, ahora yo soy el poseedor. No, tú podrás ser el poseedor material, pero tu posesión material a mí no me afecta, porque yo tengo efectivamente la posesión inscrita. ¿Ya? Entonces, para iniciar la posesión de bienes inmuebles que están inscritos, hay que hacer una nueva inscripción. Bueno,
está inscrito tenemos el problema, porque en principio, cuando se inició todo el sistema registral, cuando partimos con la idea de ya, registramos todas las casas para el nombre de las personas en el conservador de bienes raíces, la lógica de ello era que iba a haber una suerte de estampida de personas que iban a ir a inscribir. Todos se iban a dar cuenta de lo importante y lo maravilloso que eran los beneficios de tener su inmueble inscrito, así que todo iba a ser inscrito en un tiempo más o menos razonable. Pero la verdad de las cosas es que al día de hoy no todos los inmuebles están inscritos, lo cual no significa que de esos inmuebles inscritos el dueño sea el Estado. Efectivamente, esos inmuebles tienen dueño. Entonces, ¿qué pasa con esos inmuebles que al día de hoy no están inscritos? Se discute si es necesario inscribir, atendiendo al artículo 724, o si es que, como no están inscritos, se puede hacer de otra forma el inicio de la posesión. Y aquí entra el artículo 2510 y 729. Primero, el Código Civil reconoce en el 729 que podrían haber poseedores no inscritos, así que se pone efectivamente en una situación. Por tanto, no podríamos entender que eso está fuera de la regulación. Lo regula efectivamente el mismo código. En cuanto a la prescripción adquisitiva, cuando nosotros distinguimos entre prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria, lo vimos en relación a la posesión regular y la posesión irregular. Y resulta que yo puedo adquirir el dominio de toda clase de bienes, incluso si no tengo título. Vamos un segundo hacia atrás, a lo que ver lo que es las posesiones útiles. Dice, mire, yo tengo posesión regular si estoy de buena fe inicial, tengo un justo título, o bien si se hace tradición en caso de invocarse un título relaticio. Y dijimos, estaré en irregular si me falta alguno de estos requisitos. O sea, yo podría tener buena fe inicial, pero no tener un título. Y ahora, si no tengo un título, ¿qué es lo que voy a inscribir? No puedo inscribir nada si no tengo el título. Entonces, si yo tengo una buena fe inicial, estaría en una posesión irregular. Y según la misma ley, yo puedo adquirir a través de la posesión irregular a través de 10 años. Obviamente, como lo dijimos en su minuto, esto no me sirve para adquirir muebles que están inscritos, pero podría perfectamente adquirir a través de este medio muebles que no están inscritos. Una posesión irregular de 10 años, como comentamos, esta persona que simplemente vende su casa, que nunca estuvo inscrito, se la vende al vecino, el vecino luego lo hereda a sus hijos, los hijos se lo venden luego a la señora Juanita, y nunca nadie inscribió nada. Bueno, cada 10 años están adquiriendo sin duda por prescripción adquisitiva por lo menos. Van a tener que alegarlo con las acciones de prescripción correspondientes, pero podrían hacerlo. Entonces, ¿podría yo adquirir efectivamente un inmueble por medio de la prescripción? Sí, siempre que no esté inscrito. ¿Cómo inicié mi posesión? Técnicamente hablando, si yo efectivamente estoy en estas condiciones de que el inmueble no esté inscrito, yo podría poseer teniendo el corpus, el ánimos y la buena fe inicial, y me basta. Ya con eso estaríamos en una posesión útil. ¿Dudas de esta parte? No. La parte más importante es destacar esto, que tenemos la posesión regular y la irregular. Yo podría no tener título, estaríamos en irregular. Y yo teniendo título, o sea, yo hice la compraventa y nunca la inscribí, recuerden que la inscripción es la forma de hacer la tradición. Entonces, si me faltó la tradición, igual estoy en una posición irregular. ¿Ya? Ahí están efectivamente sus argumentos. Prescripción adquisitiva ordinaria permite adquirir el dominio de toda clase de bienes aún sin título, y si no hay título, menos habrá inscripción. Aquí hay un typo, debería decir prescripción adquisitiva extraordinaria. Prescripción adquisitiva extraordinaria permite adquirir el dominio de toda clase de bienes aún sin título, y si no hay título, menos podría haber inscripción. Y la posición irregular no requiere tradición. Ya. Luego tenemos cómo perdemos la posesión de los inmuebles. Obviamente ya dijimos cómo se perdía la de los muebles, bastaba que perdiera el ánimo. En cuanto a la pérdida de la posesión de los bienes inmuebles, hay que distinguir nuevamente el inmueble está inscrito o el inmueble no está inscrito. Si el inmueble estuviera inscrito, solamente voy a perderlo si se cancela la inscripción por mutuo acuerdo, nueva inscripción o decreto judicial. Es literalmente lo que dice el 728. Pero si el inmueble no estuviera inscrito, aquí tenemos una sanción bastante mala. Y digo sanción porque no lo puedo ver de otra manera. Y es que el artículo 729 dice que yo podría perder mi posesión incluso por una posesión violenta clandestina. Yo estoy en mi fondo, en alguna parte del sur, y resulta que durante generaciones nadie ha inscrito nada de este fondo,
y viene alguien y a punta de escopeta me saca de mi fondo. Esa persona inició una posesión violenta, por tanto no va a poder adquirir por prescripción adquisitiva, eso es correcto. Pero yo sí perdí la posesión. Porque la posesión, aquí, el artículo 729 literalmente me dice que la pierdo. No es que esté suspendida, no es que yo aún me crea dueño y tengo el corpus, no, la perdí. ¡Pum! ¿Ok? ¿Alguna Una duda? consulta. Dígame. La figura de las tomas con el tema de la posesión clandestina, ¿Ya? ¿es lo Ahí mismo? ¿Es no, distinto? Normalmente los territorios que son tomados suelen estar inscritos. O sea, si no estuvieran inscritos, podría ser que se perdieran la posesión. Ah, ya, perfecto. Ok. Que normalmente cuando hay una toma suele ser más bien en las ciudades como, no sé, más en la periferia de las ciudades, más que en zonas muy rurales. Ya, ok. Pero sí, una toma podría ser violenta, perfectamente. A propósito, pequeño detalle en cuanto al inicio de pérdida de la posesión de los bienes muebles. Hay un caso perfectamente viable en la que si yo mantengo el ánimos, de todas formas podría perder la posesión del bien mueble. Y es el caso de que alguien más se haga dueño a través de la prescripción. O sea, yo tengo perdido esto, no tengo idea dónde lo dejé. Mi madre comenzó a usarlo y mi madre ha tenido buena fe inicial y está justito, tiene todo lo necesario para adquirir. Ella como cuando ella adquiera y se haga dueña, yo voy a perder la posesión. O sea, el ánimo solito no te sostiene la posesión si alguien se hace dueño por prescripción adquisitiva. ¿Ok? Sí. Yo estaba leyendo ayer ¿Ya? el caso de la extraña posesión, De la del extraña posesión. artículo extraña posesión, ¿Ya? que está en el artículo 722, ¿Ya? en la cual no se requiere ni ánimos ni corpus. ¿Ya? Y me llamaba la atención, como dar el ejemplo, porque cuando la posesión dice, la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. No, ya. Entonces es el caso maravilloso en el cual hay posesión sin haber Pero, ánimo ni cuerpo. pero vamos a ¡Es muy calmarnos. lindo! Ok, cuando hablamos de posesión, en materia de bienes, estamos generalmente hablando de las posesiones que ya mencionamos, que vendrían siendo posesión regular, irregular, violenta y clandestina. Ahora, claro, si nos vamos a materia sucesoria, tenemos digamos que tres formas distintas de posesión, ¿ya? Tendríamos la posesión legal, la posesión real y la posesión efectiva. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos hacer una exposición ya más grande de posesión, pues nos dice, señor alumno, aquí está absolutamente enterado y temblando de miedo, dígame, ¿qué posesiones conoce? Uno podría decir y partir haciendo una distinción de materia. Decir, profesor, lo que pasa es que nosotros podemos ver la posesión desde dos áreas distintas. Desde bienes, tenemos, dice las que acabo de decir, y desde el derecho sucesorio tenemos estas otras tres. Ahí le abrieron la posibilidad al profesor de que les fueran a sucesorio, no se queden en bienes. Y en caso de que nos vamos a sucesorio, la posesión legal de la herencia, formalmente hablando, es una ficción, porque yo ni siquiera sé que la persona se ha muerto. O sea, imagínense ahora mismo, mi madre fallece sin yo saberlo, me estamos haciendo clase, y resulta que yo, sin saberlo, ya entré a poseer efectivamente en ese instante de que se murió. Y yo no lo sé. Entonces, bueno, no tengo ánimos. Obviamente no puedo ni siquiera tener ánimo de señor y dueño porque ni siquiera sé que ha fallecido. Pero el motivo de la existencia de la posesión legal de la herencia reside exclusivamente en que no haya un espacio de tiempo, un vacío en el que las cosas no sean poseídas. Porque más que nada es eso, es una ficción. La extraña, no conocía el nombre de extraña posesión, pero en materia sucesoria está esa particularidad. Luego tenemos la posesión real de la herencia, que en el fondo esa sí calza por el artículo 700. Ahí hay ánimos, hay corpus. Yo me entero que mi madre ha fallecido, así que entro efectivamente allá materialmente a acceder a las cosas y como yo sé que soy su heredera, entonces me creo, tengo ánimo de señor y dueño. Y por último tenemos la posesión efectiva, que vendría siendo solo un trámite. Ojo con eso, la posesión efectiva no es realmente una posesión, sino que es un trámite que puede darse de forma administrativa o de forma judicial, dependiendo de si hay o no hay testamento.
Si hay testamento, es un trámite que hay que hacer de tribunales. Si no hay testamento, es un trámite que se hace ante el registro civil. ¿Ya? Y tiene ciertas particularidades, pero eso lo vamos a ver en sucesorio concretamente. Igual, buen detalle. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No. Ya. Vamos ahora a la mera tenencia, ¿ok? La mera tenencia está en el artículo 714 y es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. O sea, aquí estamos reconociendo dominio ajeno. Estamos diciendo, mira, esto me lo prestaron, o esto me lo arrendaron, o yo estoy guardando este dinero para otra persona. Entonces, aquí yo no tengo ninguna intención, no hay un ánimo subjetivo en lo más mínimo de pensar que yo tengo derechos de dominio un derecho de dominio sobre la cosa, para nada. El tema con la mera tenencia, que por mucho que suene débil como institución, en realidad está muy presente en el mundo jurídico. Primero que nada, su fuente puede ser un derecho real como un derecho personal. Como derecho real, yo, en el fondo, puedo ser mero tenedor de la cosa, pero poseedor del derecho real. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos reales, no solamente el dominio. Entonces, podría yo, por ejemplo, tener una cosa en prenda. Una prenda con desplazamiento, que son las que prenden que me pasaron la cosa. Yo no soy dueño de la cosa que me dieron en prenda. Yo estoy reconociendo dominio ajeno. Pero mientras yo tengo la cosa, soy mero tenedor de la cosa. Lo mismo pasa en el caso de la servidumbre. En la servidumbre, yo no me creo dueño, efectivamente, de todo el espacio físico por el cual pasaron efectivamente no sé, la cosa eléctrica o la servidumbre de agua que se haya pasado. No soy dueño de ese territorio, puede ser de los bienes comunes, pero yo soy dueño soy dueño de la servidumbre, pero soy mero tenedor nada más en relación al dominio del otro respecto a la servidumbre. ¿Por qué? Porque recuerden que la mera tenencia lo que importa es decir, yo no soy dueño, ¿ya? No tengo dominio. ¿Ok? Sí. En cuanto al derecho personal, por otra parte, estamos hablando de que hay un título que me vincula con un acreedor o con un deudor, o sea, con un acreedor en verdad, porque no veo cómo podría ser al revés. Entonces estamos diciendo, mire, hicimos un arrendamiento. Como hay un arrendamiento, yo tengo derecho a estar aquí. Usted no me puede llegar y sacar. La ley regula efectivamente el desahucio, o cómo vamos, o en su contrato podríamos haber puesto que puedo o no puedo hacer, pero yo tengo la mera tenencia del departamento, aunque el departamento es suyo. Ahí estaría entonces la mera tenencia desde como su origen en los derechos personales. Ojo con el arrendamiento, porque cuando lo veamos como contrato en particular, hay un detalle muy, muy interesante, y es que bajo ciertas condiciones, el derecho personal incluso puede ser oponible a terceros. Estamos hablando que el arrendamiento podría, bajo ciertas circunstancias, de ciertos requisitos, comportarse como se comportan los derechos reales. Te los adelanto porque es algo que quiero que luego vinculen cuando veamos efectivamente arrendamiento y no se les olvide esta materia. No entendí eso. Lo voy a explicar un poco más para que no se queden colgados. El arrendamiento, cuando consta por escritura pública, tiene ciertos requisitos, tiene ciertos efectos muy especiales. ¿A quién le sirve que conste por escritura pública? Le sirve al arrendatario, especialmente. Que esté por escrito le sirve al arrendador, pero al arrendatario le sirve que esté por escritura pública. ¿Por qué? Porque cuando consta por escritura pública, si mi arrendador vende el departamento, lo enajenó, en su derecho, porque él es el dueño, él puede enajenar perfectamente. El nuevo dueño me va a tener que respetar el arrendamiento. Ahora, eso no significa que el nuevo dueño sea el sucesor del arrendamiento en el sentido que va a recibir la renta, y eso no, porque el contrato es con el dueño anterior. Lo que pasa es que el nuevo dueño podría perfectamente pedir indemnización de perjuicios al dueño anterior. Entonces, yo voy a poder oponer mi arrendamiento al dueño, al nuevo dueño. Le voy a decir, mire, aquí tengo un derecho personal por escritura pública, así que usted me tiene que responder y respetar mi arrendamiento. Lo cual es notable porque estamos diciendo que este arrendamiento, en el fondo, todos me lo tienen que respetar esta por escritura pública. Y cuando digo yo tengo un derecho que todos me tienen que respetar, eso tiene una estructura de derecho real. Eso no significa que el arrendamiento provoque derechos reales. Es solo una circunstancia especial del arrendamiento que se puso para proteger, entre otras cosas, a la familia.
¿Ok? Ahí sí. Ujú. Pero insisto que es algo que vamos a ver en profundidad en arrendamiento cuando veamos esos artículos. Pero es importante que lo tengan presente, porque uno normalmente dice los derechos reales son lo más poderoso que hay, porque soy titular de una cosa y todo el mundo me lo tiene que respetar. Pues fíjate que en ese caso el arrendamiento lo puedo poner incluso al dueño. El dominio ahí se cayó un poquito. Siento que es una mera tenencia, claro. Es una pertenencia. Y el dominio es el derecho real más fuerte que tenemos. Y aún así, el pobre dueño va a tener que aguantarlo. Ya. Características de la pertenencia. Es absoluta, es perpetua, inmutable o indeleble, y además posesión y pertenencia son absoluta, total y definitivamente excluyentes. Vamos uno por uno. El que sea absoluta significa que tanto respecto del dueño como ante terceros, soy mero tenedor. Suena un poco ridículo, es como, sí, obviamente estoy reconociendo dominio ajeno ante todos. El tema de esto es que yo tengo acciones para recuperar mi mera tenencia si la pierdo. Aquí, si es titular de un derecho real, yo tengo acciones posesorias. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una servidumbre, un uso de habitación, un usufructo, yo podría acceder a las acciones posesorias para que me respeten mi mera tenencia. Porque recordemos que yo soy mero tenedor cuando tengo este derecho real. No soy dueño, estoy reconociendo un dominio ajeno, pero igual tengo efectivamente derechos para usar la cosa, o sea el derecho real que se ha establecido. Y si soy despojada violentamente de la tenencia, entonces podríamos hacer una querella de restablecimiento. Todo lo que son las acciones posesorias, parecido a lo que hicimos en la materia de prestaciones mutuas, podríamos hacer una clase si es que lo desean. No están considerados dentro de lo que es normalmente la diapositiva. Es una clase aparte. Podríamos hacer mañana, no sé, si quieren, ahí lo podemos conversar. Por otra parte, la mera tenencia es perpetua. ¿Qué significa? Que la mera tenencia se va a transmitir. ¿Ok? O sea, si yo dejé una cosa como legado, la sucesión por causa de muerte sirve de escudo título para iniciar la posesión inclusive. O sea, yo, por ejemplo, no me va a servir con un inmueble, porque los inmuebles están inscritos, la posesión está inscrita, bla, todo lo que dijimos. Pero imaginémonos que Liz me ha prestado su computador. Tengo mi computador, tengo su computador, y reconozco dominio ajeno porque nada más me lo prestó. Pero yo muero. Cuando yo muero, mi hija hereda todos mis bienes, y ella no tenía idea que el computador era Liz, ella pensaba que el computador todo el rato era mío. Entonces comienza a usar y disponer de computador pensando que es suyo ahora. Llega Liz eventualmente y dice, quiero mi computador de vuelta, pero ha pasado suficiente tiempo como para que mi hija pueda pedir la prescripción, y la verdad que ella inició con un justo título, que en este caso sería la sucesión por causa de muerte. Entonces podría adquirir el computador por prescripción adquisitiva ordinaria. Está de buena fe, justo título. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pero ¿cuál sería el título ahí? Si en su imaginación es la sucesión por causa de muerte, porque no hay sucesión por causa de muerte respecto al computador. No sé. En el fondo de la sucesión por causa de muerte, la ley sirve de justo título. Es parecido a lo que pasa con la ocupación y la accesión. Yeah. Luego tenemos que ser inmutable o indeleble. No puedo, aquí hay una frase que dice, nadie puede mejorar su propio derecho. ¿Ya? Nadie puede mejorar su propio título. O sea, si yo a mí me prestaron el computador, no me voy a morir esta vez, me prestaron el computador, y resulta que pasa un rato y le digo a la Liz, ¿sabes qué, Liz? Llevas tanto tiempo con el computador acá en mi casa y ya lo estoy usando hace un año, que ahora es mío. O sea, si yo reconozco que efectivamente me lo prestaron, no puedo de la mera tenencia pasar a que ahora un título traslaticio. No, Liz, dado que lo abandonaste, ahora yo encuentro que me lo regalaste. O sea, si alguien se quiere adueñar de algo, no reconozca mera tenencia, no invoque que le prestaron algo antes. Eso es lo peor que se puede hacer. Y yo he visto demandas que hacen eso, que dicen, lo que pasa es que este automóvil que está acá me lo dejaron prestado durante X cantidad de tiempo, pero ya nunca más lo vinieron a buscar, así que quiero pedir la prescripción adquisitiva del automóvil. Señor, no diga que se lo prestaron, diga que lo abandonaron. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Es un sabio consejo. Que de verdad que hay quien lo hace así, y el juez les va a decir, oiga, si se lo prestaron, está reconociendo dominio ajeno, y si no han hablado nada, no puede presumir que lo abandonaron. Solo es un comodato precario, un comodato que no tiene fecha.
Entonces, luego tenemos que la posesión y la meretenencia son conceptos excluyentes. En este sentido, obviamente la posesión requiere ánimos y la meretenencia requiere reconocimiento de dominio ajeno. Como este requisito es fundante para ambas instituciones, son incompatibles. Yo puedo ser dueño y poseedor, esos no son excluyentes. Yo puedo ser solo poseedor, ni un problema, pero no puedo ser dueño y mero tenedor o poseedor y mero tenedor. Primero porque el dueño sabe que es dueño, y si no lo sabe, igual no tiene la meretenencia, porque en su desconocimiento, igual, por ejemplo, resulta que yo tengo tierras inscritas a mi nombre que mis padres me inscribieron cuando era pequeña y nunca me enteré. Bueno, están inscritas a mi nombre, soy poseedora igual. ¿Me entienden? Entonces, la meretenencia en sí suele estar solita y la pobre meretenencia. Y ya vamos a empezar entonces con lo que es la acción reivindicatoria. ¿Alguna duda de la materia hasta ahora? ¿Algo que quieran puntualizar, revisar, preguntar? Si quedan unos minutos, me gustaría saber regularmente qué es lo que se pregunta con respecto a la posesión en el examen de grado. En el examen de grado lo primero que les van a preguntar es qué es la posesión y dígame el artículo 700 de memoria. Y no se me equivoque con los conectores. Sí, por eso de hecho esos por están en negrita, porque siempre se les confunden cuando los interrogo. Ah, igual los cambios, pero se entiende, te juro. Pero hay profesores que te lo piden cada palabra. Yo no quiero que los terminen rajando por haberse confundido por unos por. Entonces, ojo con el concepto de posesión. ¿Qué es lo más importante del concepto? Tener muy claro la naturaleza jurídica. A lo mejor hay un profesor más tolerante que no les va a complicar que algunas palabras las cambien. Pero ¿qué es lo que no pueden cambiar? No pueden cambiar que es una tenencia una cosa determinada, por ningún motivo. No pueden eliminar el animus. Lo pueden decir como, en vez de decir animus ni dueño, a lo mejor pueden decir animus, ¿ya? En cuanto que el dueño que se va a aportar, bla, 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 eso de ahí tienen que decir tal cual porque parece trabalenguas, pero no lo es, ya lo explicamos latamente. Entonces, concepto de posesión de memoria, incluido el artículo. El artículo, porque a veces hay profesores que lo que les preguntan es, ya, ¿qué dice el artículo 700? ¿Ya? Sí van a tener que decir. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, que también viene respecto de la posesión, es ¿para qué sirve la posesión? Y generalmente ahí va para que ustedes hablen de la presunción de dominio. ¿Ya? Las otras son importantes, hay que saberlas igual, pero la presunción de dominio es bastante fundamental. En cuanto a la pregunta de naturaleza jurídica, la pregunta que hacen es... ¿les pueden preguntar cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? Sí, pero también lo he escuchado como la posesión, ¿es un derecho? Y ahí tienen que hablar de la discusión. Esa es la otra pregunta. Los elementos se los van a preguntar tal cual, también es una pregunta clave. Y ya cuando hablamos de lo otro es, hábleme de la teoría de la posesión inscrita. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Ya? No, difícilmente les van a pedir que clasifiquen la posesión. Eso no lo he escuchado mucho. Normalmente les preguntan más bien cuál es el requisito de la posesión regular. Así como clasificación, no está en nosotros. Y... Yo he escuchado en exámenes que preguntan sobre la teoría de la posesión no escrita. Ya, lo que pasa es que otra posibilidad es que les digan cuál es el rol de la inscripción en los bienes raíces. ¿Para qué sirve la inscripción en los bienes raíces? Que también les están preguntando la teoría de la posesión inscrita. ¿Ya? Si les hablan solo de teoría de la posesión, les están preguntando técnicamente toda la materia. Entonces, yo sería humilde y le preguntaría al profesor, ¿usted me está preguntando de la teoría de la posesión inscrita? Como para apuntar bien si me están preguntando de la materia general, o sea, como que haga una exposición de posesión, o bien si me están preguntando específicamente el tema de la garantía, requisito y prueba de la posesión de los bienes inmuebles. ¿Ya? Ya. Eso sería como lo más concreto respecto de posesión como preguntas. Mera tenencia no se pregunta mucho, francamente, pero es importante poder distinguirlo de la posesión. Ya. Y luego viene la acción reivindicatoria, y luego comenzamos con los modos de adquirir. No, eso, podemos hablar un poquito de la acción reivindicatoria, tampoco es tan larga. A ver, acción reivindicatoria en 2 minutos. Tenemos la acción reivindicatoria, que es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión para que el actual poseedor de ella sea condenado a restituirla.
Ojo, que la acción reivindicatoria también se llama acción de dominio. Entonces les podrían preguntar, hablen de la acción de dominio, y les están preguntando acción reivindicatoria. Bueno, la acción reivindicatoria sirve para recuperar la posesión. La puede tratar de recuperar el dueño, como dijimos hace un minuto, o el poseedor regular. La diferencia está que si lo hace el poseedor regular, ya no se llama acción reivindicatoria, al menos para la doctrina. Se llama acción publiciana. Y no me la confundan con la acción pauliana. La acción reivindicatoria prescribe, sí, pero prescribe por prescripción adquisitiva. O sea, yo voy a tener ilimitado tiempo para poder instalar mi acción reivindicatoria. Mientras yo sea dueña o sea poseedora regular, podría instalar mi acción reivindicatoria técnicamente. El tema está que nunca la voy a poder entablar contra el dueño. Entonces, si yo soy poseedora regular y lo quiero interponer mi acción reivindicatoria contra otro poseedor, siempre voy a poder. No hay un plazo de 5 años, 2 años, 1 año, no, siempre voy a poder hacerlo. Lo que no voy a poder hacer es jamás de los jamases interponer la acción reivindicatoria contra el dueño y alguien se puede volver dueño por prescripción adquisitiva, entonces ahí se desaparecería mi posibilidad de reivindicar. ¿Me entienden? Entonces, preguntan, ¿cuál es el plazo de la acción reivindicatoria? Profesor, formalmente hablando, la acción reivindicatoria no tiene un plazo directo, pero tiene un plazo indirecto en el hecho de que yo no puedo entablarla contra el dueño y por tanto otros poseedores podrían adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, sea ordinaria o extraordinaria. ¿Se entiende? Uh-huh. Y tenemos una lista. Dices que se llama acción publiciana solo